Desde que ingresé al ejército mexicano, nunca pensé que enfrentaría algo tan aterrador y sobrenatural como lo que viví en esa selva. Corría el año 1992 y nos encontrábamos en una misión de entrenamiento en una zona remota, conocida por sus densos bosques y su historia de avistamientos paranormales. Aunque había escuchado los rumores, nunca creí en esas historias, pero pronto descubriría que el horror era real. El sargento Rodríguez, un hombre experimentado y temerario, nos condujo a través de la frondosidad de la selva. Éramos un pequeño grupo de 10 soldados, preparados para enfrentar cualquier adversidad que se presentara. A medida que avanzábamos, sentía que la atmósfera se volvía más pesada y oscura. Los ruidos de la naturaleza se desvanecían gradualmente, dejándonos sumidos en un ominoso silencio. De repente, escuchamos un aullido lejano, un sonido que me erizó la piel y envió escalofríos por mi espalda. El sargento Rodríguez nos ordenó formar un círculo, con las armas en posición de alerta. Las sombras se movían entre los árboles, y nuestra imaginación empezó a jugar trucos con nuestras mentes. Pero no había tiempo para el miedo, debíamos mantenernos concentrados y preparados para lo que pudiera venir. A medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. El sargento Rodríguez se volvía cada vez más paranoico, mirando constantemente por encima del hombro. Nos decía que había presencias malignas acechando en la selva y que debíamos tener cuidado. La tensión en el grupo era palpable, y todos estábamos alerta a cualquier movimiento o sonido sospechoso. La noche cayó rápidamente, y el frío penetrante se adentró en nuestros huesos. Acampamos en un claro rodeado por los árboles, que se alzaban como guardianes sombríos. Una fogata crepitaba en el centro, pero sus llamas parecían impotentes contra la oscuridad que nos rodeaba. Nos turnamos para mantenernos vigilantes y evitar que el miedo nos dominara por completo. Fue entonces cuando los sucesos extraños comenzaron a desencadenarse. Escuchamos susurros en la distancia, voces que no podían ser atribuidas a ninguna criatura conocida. La paranoia se apoderó de nosotros, y el sargento Rodríguez ordenó un cambio de guardia constante para mantenernos alerta. No había respiro, estábamos inmersos en una pesadilla de la que no podíamos escapar. Las noches se volvieron insoportables. Pesadillas y alucinaciones acechaban nuestros sueños y nuestras mentes desgastadas. Uno a uno, los soldados comenzaron a perder la cordura, atormentados por visiones espeluznantes y voces que los perseguían sin cesar. No había escapatoria, estábamos atrapados en una telaraña de horror. Finalmente, solo quedábamos el sargento Rodríguez y yo. Él se había vuelto demacrado y paranoico, sus ojos inyectados en sangre y su voz temblorosa. Sabía que algo estaba mal, algo más allá de lo que podía comprender. En la última noche, mientras yo vigilaba, escuché un grito desgarrador proveniente de la oscuridad. Corrí hacia el sonido, solo para encontrarme con el sargento Rodríguez colgado de un árbol, su cuerpo balanceándose en el viento como una macabra marioneta. El horror me inundó mientras caía de rodillas, sin poder asimilar la tragedia que acababa de presenciar. Estaba solo en medio de la selva, rodeado por la muerte y el miedo. Los susurros se volvieron ensordecedores, y una sensación de opresión se apoderó de mí. Sentí como si estuviera siendo observado por algo más allá de mi comprensión. Decidí abandonar el campamento y regresar al cuartel. Caminé durante días, perdido y con el alma rota. Mis pensamientos oscilaban entre la incredulidad y el terror. Finalmente, emergí de la selva, pero nunca pude escapar del horror que viví en ese lugar maldito. Pasaron los años y aún me atormentan los recuerdos de esa espeluznante experiencia. Nunca se encontraron explicaciones lógicas para lo que ocurrió en esa selva. Algunos lo atribuyeron a fenómenos naturales inexplicables, mientras que otros lo catalogaron como una maldición ancestral. Pero para mí, siempre quedará como un recuerdo oscuro e imborrable de lo que el miedo y el horror pueden hacerle a un hombre. Desde entonces, evito las selvas y las historias de lo paranormal. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar los susurros y sentir la presencia maligna acechando en las sombras.
El trauma me persigue en cada paso que doy y en cada latido de mi corazón. Y sé que nunca estaré realmente a salvo de ese terror insondable que me espera en la oscuridad. Hace algunos años, como parte del ejército mexicano, me encontraba destinado en una base militar ubicada en una zona remota de México. Era un lugar tranquilo y apartado, rodeado por densos bosques y montañas imponentes. Nuestro deber era proteger la frontera y salvaguardar la seguridad de la nación. Sin embargo, lo que viviríamos allí superaría cualquier misión militar convencional. Desde mi llegada, escuchaba rumores entre los soldados veteranos sobre fenómenos extraños y apariciones inexplicables en los alrededores de la base. Al principio, no les presté mucha atención, atribuyéndolos a simples supersticiones y cuentos de terror. Pero poco a poco, los testimonios se multiplicaron y empezaron a afectar incluso a los más escépticos. Fue durante una noche especialmente oscura y lluviosa cuando tuve mi primer encuentro con lo sobrenatural. Me encontraba de guardia en uno de los puestos de vigilancia, junto con mi compañero, el soldado Sánchez. Estábamos cubiertos por nuestros abrigos, atentos a cualquier señal de peligro en el horizonte. Sin embargo, una sensación de opresión y malestar empezó a inundar el ambiente. De repente, una neblina espesa comenzó a elevarse desde el suelo, envolviendo todo a su paso. Nuestros corazones se aceleraron mientras la visibilidad se reducía drásticamente. Intentamos comunicarnos con el resto de los soldados, pero el equipo de radio parecía no funcionar correctamente. Estábamos atrapados en un mundo de sombras y silencio. En medio de la confusión, escuchamos pasos sigilosos que se acercaban. Nos giramos, apuntando nuestros rifles al origen del sonido, pero lo que vimos nos heló la sangre en las venas. Surgiendo de la niebla, apareció una figura desvanecida, una sombra oscura con ojos ardientes y una sonrisa malévola. Era la encarnación del horror que solo había creído existir en las leyendas. Disparamos al aire en un intento desesperado de ahuyentar a aquella entidad, pero parecía inmune a nuestros ataques. Se acercó a nosotros lentamente, con una presencia que parecía robar el aliento. Mi compañero Sánchez, aterrorizado, soltó su arma y corrió hacia la base sin mirar atrás. Me quedé solo, enfrentando aquella presencia sobrenatural. La figura se acercó aún más, y pude sentir su gélida respiración en mi cuello. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero en lugar de un ataque violento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras escuchaba susurros ininteligibles en mi oído. Era como si aquella entidad intentara comunicarse conmigo, pero sus palabras eran incomprensibles y llenas de angustia. Cuando por fin recuperé el valor suficiente para abrir los ojos, la sombra había desaparecido. Estaba solo, en la oscuridad, con la neblina disipándose lentamente. Regresé a la base, donde fui recibido con incredulidad y preocupación por mis compañeros. Nadie podía explicar lo sucedido, pero los rumores y las historias cobraron vida con mi encuentro. Los meses pasaron y los encuentros con entidades sobrenaturales se hicieron cada vez más frecuentes. Los soldados veteranos se acostumbraron a los fenómenos, pero los recién llegados, como yo, vivíamos en constante temor. Algunos soldados desertaron, incapaces de soportar la presencia inquietante que acechaba en cada rincón. Pero el destino tenía un desenlace trágico preparado para nosotros. Durante una misión de patrullaje en el bosque, un grupo de soldados desapareció sin dejar rastro. Organizamos equipos de búsqueda, pero la densidad de los árboles y la maleza complicaban nuestros esfuerzos. Algunos compañeros afirmaron haber escuchado voces susurrantes entre los árboles mientras buscábamos desesperadamente a nuestros camaradas perdidos. Finalmente, encontramos sus cuerpos sin vida en un claro oculto en el bosque. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, y sus rostros mostraban una expresión de sufrimiento inimaginable. Fue un golpe devastador para todos nosotros, un recordatorio de que estábamos lidiando con fuerzas más allá de nuestra comprensión. La base militar fue abandonada poco después de ese trágico evento.
Nadie quería permanecer en un lugar maldito por el terror paranormal y la muerte. Los rumores y las historias de aquel lugar perduran hasta el día de hoy, recordándonos que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra lógica y comprensión. Aunque abandonamos la base, el recuerdo de aquellos sucesos y las almas atormentadas de aquellos soldados perdidos nos acompañarán siempre. Cada vez que cierro los ojos, puedo sentir la presencia de aquella sombra oscura acercándose, recordándome que algunos horrores son demasiado reales y demasiado aterradores para ser olvidados. Había escuchado rumores sobre extrañas apariciones y fenómenos paranormales en un antiguo campamento militar ubicado en algún lugar remoto de México. Como soldado valiente y curioso, decidí investigar por mí mismo si los relatos eran ciertos. Pertenecía a un destacamento de élite y, junto con mi equipo, emprendimos el viaje hacia aquel sitio misterioso. La noche en la que llegamos al campamento, una densa niebla cubría los alrededores, otorgándole al lugar una atmósfera aún más siniestra. Las luces de nuestras linternas se difuminaban en la bruma, haciendo que los árboles y los edificios abandonados parecieran sombras fantasmales. A medida que avanzábamos, podía sentir una opresión en el aire, como si algo antiguo y malévolo acechara entre los escombros. Al adentrarnos en el campamento, empezamos a escuchar extraños susurros y pasos amortiguados. Las voces eran apenas audibles, pero se sentían cerca, como si provinieran de las mismas paredes del lugar. Nos miramos entre nosotros, sintiendo la inquietud crecer en nuestros corazones. Continuamos explorando las instalaciones, mientras nuestros ojos escudriñaban cada rincón en busca de cualquier señal de actividad paranormal. De repente, la temperatura bajó bruscamente y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Era como si una presencia invisible hubiera entrado en la habitación. De pronto, una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos, desafiando las leyes de la gravedad. Mis compañeros y yo estábamos atónitos y llenos de temor. Incluso los soldados más valientes se vieron afectados por el terror sobrenatural que nos rodeaba. Mientras avanzábamos por el campamento, la atmósfera se volvía cada vez más pesada y opresiva. Nuestros pasos resonaban como ecos en las sombras, pero también percibíamos un coro de voces que parecía murmurar nuestro nombre, susurrándolo con un tono que helaba la sangre. Era como si los fantasmas del pasado intentaran comunicarse con nosotros, buscando venganza o liberación. Una noche, mientras estábamos en medio de una exploración, uno de nuestros compañeros desapareció misteriosamente. Buscamos desesperadamente en cada rincón, llamando su nombre en vano. No había rastro de él. Solo encontramos sus pertenencias abandonadas en el suelo. El terror nos invadió a todos, sabiendo que algo siniestro lo había reclamado. La presencia malévola continuó acosándonos. A medida que pasaban los días, nuestros sueños se llenaban de pesadillas y visiones aterradoras. Algunos soldados experimentaron encuentros directos con figuras fantasmales, mientras que otros afirmaban haber sentido manos invisibles agarrándoles los brazos o los hombros. La paranoia y el miedo se volvieron insoportables, y nuestra moral se desvaneció rápidamente. Finalmente, decidimos abandonar el campamento, rendidos ante la fuerza sobrenatural que nos acechaba. Regresamos a nuestras vidas normales, pero el horror que experimentamos nunca nos abandonó. Las secuelas psicológicas se convirtieron en una carga pesada, mientras luchábamos por olvidar las pesadillas vividas en aquel lugar maldito. Años después, cuando reflexioné sobre esa experiencia, me di cuenta de que éramos solo marionetas en manos de fuerzas más allá de nuestra comprensión. El campamento militar abandonado seguía en pie, esperando a que otros incautos se aventuraran en su dominio. Nos habíamos convertido en una advertencia silenciosa para los demás. La tragedia de aquellos días sigue resonando en mi mente. Los eventos sobrenaturales dejaron su marca en nosotros y el recuerdo de nuestro compañero desaparecido se convirtió en una cicatriz imborrable.
El terror paranormal que experimentamos en aquel campamento mexicano nos enseñó que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas y que el mal acecha en los lugares más insospechados. Me encontraba en un campamento militar en alguna zona remota de México. Era un soldado joven, dedicado a servir a mi país y dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Era una noche oscura y tormentosa. El viento soplaba fuertemente, sacudiendo las ramas de los árboles y creando un ambiente inquietante. Mis compañeros y yo habíamos recibido una misión especial, investigar los informes de actividad paranormal en un antiguo edificio abandonado cercano. Con nuestros rifles en mano y linternas encendidas, nos adentramos en lo desconocido. El lugar estaba en ruinas, con paredes desconchadas y un olor a humedad que se filtraba por todas partes. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio de la noche, creando una atmósfera aún más espeluznante. A medida que explorábamos el edificio, comenzamos a sentir una presencia siniestra. La temperatura parecía descender drásticamente y nuestros alientos se volvieron visibles en el aire. Nuestras linternas comenzaron a parpadear y apagarse sin razón aparente, sumiéndonos en la oscuridad. De repente, escuchamos susurros y risas en las sombras. Los escalofríos recorrieron mi espina dorsal mientras trataba de localizar la fuente del sonido. Las voces eran incomprensibles, pero su tono era malicioso y lleno de desesperación. Continuamos avanzando con cautela, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Puertas que cerrábamos con cuidado se abrían violentamente, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. Los objetos se movían solos y las sombras parecían cobrar vida propia. De pronto, fuimos atacados por una ráfaga de actividad paranormal. Figuras espectrales surgieron de la nada, arañándonos y golpeándonos con fuerza sobrenatural. Los gritos de mis compañeros llenaron el aire, mezclándose con el sonido de nuestros disparos. En medio del caos, logré encontrar una habitación aparentemente tranquila y me refugié allí, tratando de encontrar alguna forma de protección. La habitación estaba fría y lúgubre, con una atmósfera opresiva que me hizo sentir como si estuviera siendo observado. De repente, una figura sombría se materializó frente a mí. Era un espíritu vengativo, con ojos hundidos y una sonrisa macabra. Su presencia emanaba un mal indescriptible y su voz susurrante resonaba en mi mente. Me dijo que éramos intrusos en su territorio y que pagaríamos el precio por nuestra osadía. Aterrorizado, intenté huir de la habitación, pero algo invisible me mantenía atrapado. Sentí como mis fuerzas se desvanecían lentamente y me quedé sin aliento. Mis compañeros también se habían dispersado y estaban siendo atacados por entidades malignas. La pesadilla parecía no tener fin. Los espíritus nos acechaban sin descanso, alimentándose de nuestro miedo y desesperación. Nuestras armas eran inútiles contra ellos y estábamos indefensos ante su poder sobrenatural. Finalmente, solo quedé yo. Mis compañeros habían sido llevados por los espíritus y yo era el último en pie. Me sentía agotado y desesperanzado, con la certeza de que no sobreviviría a la noche. En un último intento desesperado de sobrevivir, lancé mi linterna hacia la figura espectral que me acechaba. La luz atravesó su forma, dispersando las sombras a su paso. Por un momento, pareció retroceder, pero enseguida volvió a la carga con más ferocidad. Sin escapatoria, me rendí a mi destino. Mi cuerpo se volvió frío mientras las garras invisibles me aprisionaban, arrastrándome hacia la oscuridad eterna. Mis últimos pensamientos fueron de tristeza y frustración, sintiendo que había fallado a mi país y a mis compañeros. Mi nombre es Pedro. Soy un soldado mexicano y he decidido compartir contigo una historia de terror paranormal que vivimos durante una misión en las profundidades de la selva mexicana.
Te advierto que esta historia es real y me ha dejado profundamente marcado. Cada palabra que leerás a continuación es un recuerdo que me persigue hasta el día de hoy. Era el año 2018 y nuestro batallón había sido asignado para realizar una operación especial en una región remota del estado de Veracruz. La misión consistía en patrullar una zona densamente arbolada, conocida por sus constantes reportes de actividad delictiva relacionada con el narcotráfico. Nuestro objetivo principal era desmantelar un campamento utilizado por un cartel local. Nos adentramos en la selva, conscientes de los peligros que acechaban en cada esquina. El ambiente estaba cargado de tensión y paranoia. A medida que avanzábamos, parecía que la misma naturaleza se resistía a nuestra presencia. Los ruidos de la fauna nocturna eran espeluznantes y el viento susurraba entre los árboles como si tuviera secretos ocultos. En una de las noches, acampamos en un claro rodeado de altos árboles y densa vegetación. Todos estábamos agotados y buscábamos un merecido descanso. Sin embargo, a medida que oscurecía, una atmósfera siniestra se apoderaba del lugar. Extraños murmullos parecían surgir desde lo más profundo del bosque. Algunos soldados comenzaron a quejarse de sentir una presencia ominosa que los observaba. Ignorando nuestros miedos, continuamos con la misión. Durante varios días, perseguimos pistas y rastros que nos llevaban más profundamente en la selva. Pero fue en una noche particularmente oscura cuando todo cambió. Nos encontrábamos en una pequeña aldea abandonada, supuestamente relacionada con las actividades del cartel. El lugar era un eco silencioso de la desolación y las casas deshabitadas parecían susurrar historias de violencia y miedo. Fue entonces cuando escuchamos los primeros susurros. Al principio, eran apenas audibles, pero pronto se hicieron más fuertes y constantes. Las voces parecían flotar en el aire, llenándonos de temor. Pero lo más aterrador de todo fue que las voces no eran humanas. Eran guturales, retorcidas y cargadas de odio. Cada soldado sentía cómo se le erizaba la piel y cómo el miedo se apoderaba de su corazón. Tratamos de racionalizar lo que estábamos experimentando, pero no encontramos ninguna explicación lógica. Y entonces ocurrió lo impensable. Una figura oscura y espectral se materializó frente a nosotros. Tenía una apariencia distorsionada y su rostro estaba cubierto por una sombra espesa. Su presencia heló nuestros corazones y nos paralizó de miedo. En un acto de valentía mezclado con desesperación, algunos soldados abrieron fuego contra la figura, pero las balas atravesaron su forma etérea sin causarle daño. La entidad respondió emitiendo un chillido escalofriante que resonó en nuestros oídos y parecía rasgar nuestra cordura. Era como si la misma oscuridad se estuviera burlando de nosotros. Con el terror consumiéndonos, tratamos de huir, pero la entidad nos rodeó, bloqueando nuestra salida. A medida que nos acorralaba, sentí como una fuerza maligna invadía mi mente, llenándola de pensamientos oscuros y destructivos. Comenzamos a luchar entre nosotros, impulsados por una locura inducida por la presencia paranormal. Finalmente, la figura desapareció, pero el daño ya estaba hecho. Nos encontramos en un estado de caos y desesperación, heridos física y mentalmente. Algunos soldados habían perdido la vida, mientras que otros se hallaban en un estado catatónico, incapaces de procesar lo que habíamos presenciado. Desde aquel fatídico día, muchos de nosotros hemos abandonado la carrera militar. Las pesadillas y el trauma nos persiguen constantemente. Hemos buscado ayuda en vano, pero nadie puede borrar de nuestras mentes las imágenes de aquel horror paranormal. Esta historia es un recordatorio sombrío de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, fuerzas que acechan en las sombras y que pueden romper incluso la voluntad más fuerte. La selva mexicana guarda secretos oscuros y peligros que no podemos entender. Así que ten cuidado, aquellos que se aventuran en lo desconocido, porque el horror paranormal puede acechar en los lugares más inesperados y llevarte a un destino trágico y triste, como el nuestro.